En fin, siento que tenemos que hablar del tema del día. ¿Por qué digo que si Madame Web y Kraven the Hunter fueron malas es por nuestra culpa? No lo digo yo en realidad, lo está diciendo el CEO de Sony Pictures. Tony Vinciquerra, después de 7 años al frente de Sony Pictures, está dejando el puesto de CEO y hoy dio una entrevista con Los Angeles Times en donde, entre otros temas, habló sobre esta cuestión de las películas que hizo Sony del universo Marvel y del universo de Spider-Man centrados en los villanos de Spider-Man. Kraven el Cazador, Madame Web, Morbius, Venom, que recientemente fueron noticia. ¿Por qué? Porque se habían anunciado que iban a dejar de hacer esas películas, ya que el público, la crítica y la taquilla le dieron la espalda. Después del estreno de Kraven the Hunter, que se estrenó hace 2 semanas, anunciaron que se terminaba ese universo. Y hoy, nuestro querido Tony, viejo lobo de mar, dijo: chicos, yo me estoy por ir, hablemos de temas. Y dentro de este muy buen perfil que le hicieron en Los Angeles Times, una entrevista con idas y vueltas, hablaron sobre el universo de villanos de Sony. Y acá hablarán un poquito sobre cómo le fue a Kraven the Hunter y cómo le fue a Madame Web este año, que fueron 2 fracasos rotundos de taquilla. La explicación de este muchacho, ¿cuál fue? Kraven the Hunter fue el peor estreno que tuvimos en toda mi historia como CEO, en estos 7 años y medio que llevo de CEO. Y la verdad es que no lo entiendo, porque la película no es una mala película. El gran tema es que la prensa decidió crucificarla, al igual que Madame Web. No son malas películas y de hecho a Madame Web le fue muy bien en Netflix. Eso es lo que dice Antonio. Por alguna razón, la prensa decidió que no quería que nosotros hagamos estas películas como Kraven, Madame Web o Morbius. Cada vez que sacábamos una película, la prensa y los críticos la destruían. Lo hicieron también con Venom, pero la audiencia amó a Venom y hicieron de él un éxito masivo. No son películas terribles, pero por alguna razón fueron destruidas por la crítica. Es un capo, Tony. Es un capo, boludo. Es un capo. Básicamente es por nuestra culpa. La gente que lo va a ver y te dice está bien, está mal. Y creo que acá hay como un par de temas para charlar. Primero, ¿la crítica puede afectar el desempeño de una película? Para mí está muy demostrado que no. Muy demostrado que no. Que la crítica negativa no afecta a lo bien o mal que le pueda ir a una película. Si no, no existiría una Transformers 6, chicos. No existiría una Rápido y Furioso 10. El Rey Escorpión no sería una de las películas más exitosas de la carrera de The Rock. No existiría The Rock, quizás. El caso Moana 2, como bien dice acá en el chat. A Moana 2 no le fue bien en crítica. Sin embargo, rompió el récord para el estreno de una película animada en la historia. Le fue mejor que Frozen y Frozen 2. Lo que sí existe son las narrativas. Lo que sí la crítica puede llegar, y la prensa, y los medios y las personas dedicadas a hablar de cine y series, sí pueden crear ciertas narrativas. ¿Cuál es la narrativa que se instaló alrededor de las películas que hacía Sony sobre los villanos de Spider-Man? Que eran películas que parecían sacadas en los años 2000, que eran películas completamente desarmadas, que eran películas que no necesariamente llevaban hacia un objetivo en particular, como bien lo hicieron las películas de Marvel Studios, por lo menos en sus primeras fases, y es lo que lo llevó a ser un éxito en primer lugar. El público decidió abrazar esa narrativa, pero no siempre pasa eso. Y me parece que echarle la culpa a la prensa y a que cierta parte de la audiencia no las entendió y quisieron arruinarlas incluso antes de que se estrene, es ver el tema medio así. Estás viendo la mitad, porque también hay otra mitad en donde siento que desde Sony manipularon bastante la expectativa de las personas que van a ver estas películas. Cuando vos en el tráiler de Morbius ponés la imagen del Spider-Man de Tobey Maguire y lo pintás encima diciéndole asesino, estás planteando una expectativa que después tu película no va a contestar. Y ahí ya no es problema de los críticos o de las personas que opinan sobre tus películas, sino que es marketing engañoso cuanto menos. Me llamó mucho la atención que 100% en su nota de despedida, el CEO de Sony salga a decir eso, como Madame Web, Kraven y Morbius no tuvieron oportunidad
porque ya antes del estreno, la crítica y la prensa decidió que iban a ser malas películas. Y es por eso que no van a sacar más de estas películas, como bien dice acá en esta parte de la entrevista. Porque le preguntan, ¿crees que todo este universo de Spider-Man tiene que ser repensado? Y su respuesta es, la verdad es que creo que necesitamos repensarlo porque es como una serpiente que se come a sí misma. Si sacamos una nueva película la van a destrozar, no importa qué tan buena o mala sean. Es la misma empresa Sony que hizo las películas animadas de Spider-Man. Las dos muy amadas por la crítica. Creo, de hecho, mucho más amada por la crítica que por el público en general. Porque no fueron particularmente taquilleras las dos películas animadas de Spider-Man. Les fue muy bien, pero a Venom le fue mejor que a la primera animada de Spider-Man, por ejemplo. La crítica las amó y eso ahí ya te marca que no necesariamente cualquier cosa que sacaran al respecto de Spider-Man iba a ser algo malo. Para mí la gente responde, y los críticos y las prensa responden a distintas narrativas. Lo que no pudo hacer Sony es sacarse de encima esa narrativa de nuestras películas de villanos de Spider-Man son medio raras, medio antiguas, medio baratongas y las ves para divertirte. Creo que no se pudieron sacar eso de encima. Y el público terminó abrazando esa situación, en donde terminaron siendo películas meme. Salió Madame Web y ahí en eso le puedo llegar a dar la derecha a lo que está diciendo el CEO de Sony. Que antes de que salga la película ya había una narrativa instalada de que Madame Web iba a ser fea, se veía mal, a las actrices no les interesaba estar ahí, pero bueno, esa narrativa se instala no solo por lo que piensa un crítico, sino que se instala por las declaraciones que pudo haber dado Dakota Johnson, se instala porque los trailers salieron bastante flojos, salieron porque nunca se hizo un trabajo de comunicación para decir, che, Madame Web va a interesar por esto. Al público más casual no sabía ni quién chota era Madame Web y qué tenía para ofrecer. Y nunca pudieron dar vuelta a esa narrativa de esta no es una película meme, esta no es una película que se viera mal, esto es una película que a las actrices les interesa hacer, esta es una película que tiene algo para decir. Alejate de la narrativa de que esta película va a ser un tren sin rieles. Y cuando se estrena Madame Web al principio de este año, es cierto que ya se estrenaba con esta carga negativa de ser una película meme. Pero nada, primero es una película que cambie esa percepción y segundo, ocupate vos desde tu equipo de comunicación de alejarte de ese preconcepto. Y cuando dice nuestro amigo Antonio que Madame Web le fue muy bien en Netflix, quizás tiene que ver un poco con eso, con que la gente la terminó viendo como consumo irónico, como pasó con Morbius. Que Morbius, después de un estreno bastante raro y un reestreno todavía más raro, le terminó significando una ganancia a Sony por la cantidad de gente que la ve en otras situaciones, por la cantidad de veces que se la vendió primero a Netflix, después a las aerolíneas para que la pasen en sus aviones, después a hoteles. Me parece que nunca pudieron cambiar esto, la narrativa de sus películas, de lo que significaban sus películas de villanos de Spider-Man. Me encantaría que los resignifiquen, le den una vuelta. Y para mí, el gran error es hacer que todos estos villanos tengan su historia de origen, mostrarlos como no tan malos y que nunca aparezca Spider-Man. Me estás contando la historia de los villanos del Hombre Araña y nunca aparece el Hombre Araña. Es raro. Es muy, muy raro. Y en ninguna de las oportunidades se sostuvo. Salvo Venom, que un poco decís, bueno, el carisma de Tom Hardy y la idea de contar la relación de amistad entre estas dos personas o estos dos seres puede valer, pues nunca se justificó demasiado la existencia de ninguna de estas películas. Creo que ahí también es como, encárgate de que si vas a hacer una película de Madame Web, se justifique su existencia. Sea que es divertida, sea que tiene algo para decir, sea que sea un solo espectáculo para el cine. Nunca se justificó, igual que Morbius, igual que Kraven. Lo que sí quiero hacer también una salvedad en esta entrevista, porque creo que todos hablaron de estas declaraciones de Tony, de nuestro querido Tony Vinciquerra, pero en la misma entrevista hay dos declaraciones que también llaman un poco la atención de este CEO de Sony que está despidiéndose del puesto. En un momento habla del anime, diciendo algo que es verdad. Sony compró Crunchyroll e hizo que la marca se impulse de otra manera, sobre todo en Estados Unidos, pero también en Latinoamérica. Le puso un foco en el anime y a partir de ahí trajo muchos más títulos a toda esta parte del mundo.
le fue muy bien y eso está repercutiendo en la competencia. Ahora Netflix y Hulu, por ejemplo, están compitiendo mucho por traer anime nuevo. Pero el que la vio en su momento fue Tony. En 2017 empezó a laburarlo y de repente el ambiente del anime estuvo mucho más picante que lo que era antes. Pero otra declaración que me gustó por lo polémico, ¿no? Por lo suelto de lengua que tiró esta comparación, el querido Antonio, es esta parte en donde habla de... Acá, ¿cuáles fueron tus prioridades por allá, por 2017, 2018, cuando empezaste como CEO de Sony? Y acá habla sobre cómo notó que en esa época estaban todos los competidores, o sea, Disney, Warner, Universal y demás, tratando de crear su propio competidor de Netflix, su propia plataforma on demand. Entonces lo que vio ahí fue una oportunidad de, en lugar de armar otra plataforma on demand de Sony, usar su contenido para venderle a todas estas plataformas nuevas que estaban compitiendo entre sí. Pero la analogía que decidió usar este muchacho me pareció particular. Todos nuestros competidores, estas 7, 8 compañías, estaban peleándose y armando una guerra tremenda para ver cuál tenía la mejor plataforma posible y cuál podía conseguir mayores suscriptores. Entonces yo lo que pensé es, ¿por qué meterme en esa guerra si puedo ser el traficante de armas que le va a dar las armas necesarias para pelear esa guerra a todos los demás? Capo, Tony, capo. Traficante de armas. Entonces eso hicimos. Empezamos a venderle nuestro catálogo a Netflix y también a otros lugares. Y así es como conseguimos el dinero. Ahí está, traficante de armas. Sabés que el auto va a tener el kilometraje modificado cuando el tipo se ve así, ¿no? Qué grande Tony, qué grande. Ahí se va Tony Vinciquerra. Gracias por eso. Así que recuerden, si Madame Web y Kraven fueron malas, es por tu culpa. Es por su culpa, chicos. Porque no pudieron abrazar la locura del Morbin Time.